lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:40 en la mañana, no se olviden, estamos generando hoy a primera hora desde Loja, la Centinela del Sur, que nos recibió ayer con un sol muy bonito, ¿no? Pero hoy ha amanecido lloviendo y pasa en todo el país. Tengo reportes de lluvia en todo el Ecuador, en prácticamente todo el Ecuador, reportes de mal tiempo. En Guayaquil está lloviendo, no con la intensidad de la madrugada, la noche del miércoles, madrugada del jueves, pero amaneció justamente lloviznando en el puerto principal. En el puerto principal se tomó una decisión de llevar adelante el denominado teletrabajo. Contarles, ya que estoy en Loja, que el SNAI reportó a las 6:12 de incidentes en el Centro de Privación de Libertad Loja número 1. Se activaron los protocolos de seguridad en coordinación con Policía y Fuerzas Armadas, y a las 6:44 se anunció que gracias a la activación de los protocolos de seguridad frente a incidentes suscitados en el Centro de Privación de Libertad Loja número 1, informamos que ese centro se encuentra bajo control del personal de Policía, Fuerzas Armadas y el SNAI. Hubo incidentes confirmados por las autoridades en el Centro de Privación de la Libertad de Loja. Quiero proponerles seguir con el análisis político, y ya que estamos en Loja le hemos invitado a un conocido jurista lojano, además, y conocedor de los temas electorales. El doctor Daniel González está con nosotros. Doctor, qué gusto, ¿cómo le va? Muchas gracias, Fabricio, un gusto saludarle a usted, esperando pues que la esté pasando bien acá en Loja. Siempre es un agrado para los lojanos poder recibir pues a visitantes selectos como usted. Gracias, doctor. Conozco que va a estar en alguna capacitación en el municipio, que importante, y desearle pues que su estadía sea lo mejor posible acá en la ciudad y provincia de Loja. Muchas gracias al doctor Daniel González. A ver, leamos primero la coyuntura. Hace minutos tuve una extensa e interesante entrevista con Santiago Basabe sobre la coyuntura, todo este ambiente de mucha discusión, por llamarlo así, sobre el presente y futuro del intento de llevar a juicio político al presidente de la República, la postura de la Asamblea Nacional. Me gustaría primero una lectura suya sobre lo político hoy, doctor. Sí, mire, Fabricio, yo creo que los ecuatorianos en primer lugar no tenemos que, y los políticos, no tenemos que asustarnos o tener miedo frente a lo que está suscitándose en el ámbito político. Mire, en nuestra Constitución y a lo largo de las constituciones del Ecuador hemos tenido el control político en todas ellas. El control político es una forma justamente de ejercitar la administración pública, y en este caso existen jueces políticos, hablemos, que son el Parlamento y los cabildos. Ya pasó en el caso del señor Yunda, por ejemplo, la remoción que él tuvo. Segundo elemento, dentro del control que tiene el Estado hay un segundo tipo de control, por ejemplo el control jurídico, el que ejercen los jueces constitucionales, los jueces ordinarios. Entonces, todo este tipo de circunstancias está dada en la normativa ecuatoriana. Otro tipo de control, el control técnico que lo ejerce la Contraloría General del Estado, e incluso actualmente existe el control ciudadano. Vea, la facultad de fiscalizar, de revocar el mandato desde la ciudadanía. Son diferentes tipos de controles que establece nuestra normativa. Entonces, en ese sentido, en este momento se está ejercitando un control político que de ninguna manera tiene que ver con conspiración o con atentados en contra de la democracia. Son cauces constitucionales que justamente esta Constitución, que está vigente desde el 2008, ha establecido para evitar conflictos políticos que se salgan de las manos, voy a decir como sucedió en el caso de Bucarán, de Maguad, de Lucio Gutiérrez, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, eso es lo que se está dando en este momento. Ahora, ahí hay que tener algunas precisiones, Fabricio y ciudadanía. Mire, si bien han existido una primera etapa, hablemos de discusión de unos comisionados que investigaron, que elevaron un informe, ese informe no era vinculante, eso se lo sabía. Claro, lamentablemente muchas personas, ya entiendo que con interés político, pues trataban de confundir a la ciudadanía. Un segundo momento ya es la presentación del juicio político. En este momento está en trámite ya el juicio político, y han existido algunos errores que sí, creo que si en algo no debían equivocarse los asambleístas, es un tema tan delicado como un juicio político. La mayor atención que se pudo haber puesto fue ahí. Sin embargo, se han suscitado errores de determinados cuerpos legales en cuanto a su temporalidad en la vigencia, de enunciar las normas correctas, que son errores también que se están subsanando, entiendo, y que el CAL en esta tarde pues conocerá. Ahora, ese informe va a ir a la Corte Constitucional,
indudable por las fuerzas políticas que representadas en el CAL, ya tuvo una actuación en este sentido el CAL, entonces va a ir a la Corte Constitucional y habrá que ver qué es lo que sucede en la Corte. Ahora, hay que tener en claro que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado respecto de los juicios políticos y de este control político en general. Mire, la Corte no es el juez político natural del presidente de la República. Por eso la ley le dice que no podrá valorar prueba, que no podrá determinar responsabilidades, que únicamente lo que va a verificar, ¿no es cierto?, es que el procedimiento se haya cumplido de conformidad a la Constitución, porque todos los controles en el país deben someterse a la Constitución. Segundo, de que esté singularizada la infracción, en este caso se está acusando por confusión y por peculado, si no me equivoco, y eso consta en el informe. Y tercero, que creo que es el elemento de mayor debate, es la tipicidad, si efectivamente la narración de los hechos que se dan ahí coinciden, ¿no es cierto?, con el tipo de infracción que se está, en este caso, acusando al presidente de la República. Doctor, un favor, perdón que interrumpa, puede acercarse un poquito más al micrófono. Gracias, doctor. Prosiga. Sí, entonces, en ese sentido, pues me parece que una vez que llegue a la Corte, habrá que ver qué que dictamina la Corte Constitucional, y la decisión que se tome ahí pues tendrá que ser acatada por todos los asambleístas. Pero no es que la Corte solamente se va a limitar a revisar que estén las 46 firmas, que esté el anuncio de la prueba y que esté, digamos, de explicación jurídica. Me imagino que la Corte también ha de hacer algún análisis adicional, ¿o no? O sea, la Corte vea... Pero no es que la Corte es una oficina que solamente revisa, sí, están las 46 firmas y ya. Sí, pero vea, la Corte Constitucional no es el juez político, y la propia Corte lo ha dicho. Por eso en la sentencia, por ejemplo, de Jorge Glass, de Yunda, de Glass, en ambas... Que creo que estos son precedentes importantes para este análisis. La Corte ya ha dicho, vea, el control político no es lo mismo que el control jurídico. Usted en el control jurídico sí tiene jueces especializados que tienen que pronunciarse respecto de las situaciones jurídicas y fácticas de cada una de las personas. En el control político, el juez natural es la Asamblea Nacional, en este caso el Parlamento. Por eso, así no se quiera, voy a decir, enunciar, o así se critique mucho el papel que pueda jugar la Corte, es un papel de tramitar, de que el juicio esté de conformidad a la Constitución. O sea, temas de fondo la Corte no se va a pronunciar. Sí se va a pronunciar. A ver, existen las 46 firmas que necesitaban, es parte del procedimiento, existen, están ahí, se va a pronunciar sobre eso. Se convocó, abocó conocimiento el CAL dentro de los 3 días, abocó conocimiento el CAL dentro de los 3 días, más allá de esto de que existe una reconsideración y todo eso, que es parte del procedimiento legislativo. Vea, acá dentro del juicio político, pues necesariamente hay que aplicar la ley orgánica de la función legislativa en el caso de la tramitación. Pues sobre eso se va a pronunciar. Pero ya más allá de decir si pronunciarse si las pruebas que han presentado corresponden a la determinación de la infracción y cosas por el estilo, no, eso acá no estamos en un juicio penal, esto no es un juicio penal donde sí, en el caso de la fiscalía que está investigando, ya si se llega a encauzar penalmente el tema, pues ahí sí los jueces tendrán que hacer un control jurídico. En este caso no es así. Los jueces de la Corte Constitucional únicamente se pronunciarán respecto de lo que establece la ley, estos 3 parámetros: procedimiento, singularización de la infracción y la tipicidad, que lógicamente debe estar establecida en el informe y que desde mi punto de vista está establecida, y que los jueces pues seguramente con esta sentencia darán un poco de luces también. Ahora, eso es lo que se ha suscitado en el actuar de la Corte hasta la fecha de hoy. La Corte también podría cambiar de criterio, ¿no es cierto?, hacer un nuevo dictamen y separarse fundamentadamente y motivadamente de lo que ya se ha pronunciado en situaciones anteriores. Por ejemplo, en el caso de Glass no fue la actual Corte, sino la Corte anterior. La Corte que luego fue cesada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Pero en el caso de Yunda sí fue la actual Corte, y para este caso será esa misma Corte. Sí, entonces... ¿Se podría apartar esos criterios jurisprudenciales? Podría apartarse. La normativa establece que lo puede hacer siempre y cuando pues la Corte fundamente y motive sus decisiones. En ese sentido tendrá que establecerlo a nivel de su sentencia. Ahora, ahí hay que tener algo también, Fabricio, que me parece que la Corte podría entrar a regular o a establecer algún tipo de candado. Mire, la Corte, si es que saca un criterio favorable, un dictamen favorable por el juicio político, podría poner un candado de que no pueda operar la muerte cruzada mientras no se culmine el ejercicio del control político por parte de la Asamblea. Pero eso tendría que hacerlo la Corte. Tendría que hacerlo la Corte. Porque la Constitución no establece ningún candado. No lo establece. Pero justamente la Corte podría establecer, en virtud del principio de separación de poderes del Estado republicano,
de que lógicamente está ejerciendo un control político legítimo, un juez natural político legítimo, que es la Asamblea Nacional, pues no puede verse interrumpido a lo mejor por una muerte cruzada. Eso habrá que ver qué es lo que sucede y qué es lo que dice la Corte. Si la Corte ahí no pone ningún tipo de candado, pues lógicamente la muerte cruzada podría operar sin ningún inconveniente, con las consecuencias pues que ya se lo ha conversado y lo ha venido usted tratando acertadamente desde la mañana, Fabricio, en la cual pues se anticiparían elecciones y este tipo de circunstancias. Lo que sí hay que tener presente, ciudadanía, de que, a ver, para que la única posibilidad de que el señor Saquicela pueda asumir temporalmente la presidencia es de que exista la ausencia concurrente, hablemos que de presidente y vicepresidente. De forma automática, instantánea, ambos dejan el ejercicio del poder, es la única manera. Caso contrario, pues, en este momento, si se da un juicio político, quien tendría que asumir, pues, por el resto del periodo es el señor vicepresidente de la República, y es a quien le corresponderá, pues, el ejercicio del poder hasta que termine el periodo, si es que no sucede ningún tipo de circunstancias dentro de estos 2 años que faltan todavía de mandato de este actual gobierno. ¿Y cómo entiende usted que algunos sectores están colocando este frame en la opinión pública? Mire, me parece que ahí ya es un tema de posición política. Vea, muchos que están actualmente en contra del juicio político, anteriormente celebraban el juicio político Ayunda y ahí todo valía. El proceso de remoción, que es un proceso igualmente político, ¿no? Es un juicio político, pero del cabildo, de un cantón. Otros sectores también, funcionarios del gobierno, exdiputados de anteriores organizaciones políticas, indicando que si se da juicio político es conspiración, son los golpistas, pero si se da la muerte cruzada, eso no es conspiración, eso es constitucional. Vean, señores, al Ecuador hay que decirle la verdad, ambos caminos son constitucionales y están en la Carta Magna, y por lo tanto, si usted establece y aplica la Constitución, no son actos arbitrarios. Yo por eso cuestiono cuando los unos dicen que si Lazo aplica el 148 y disuelve la Asamblea Nacional, se va a declarar dictadora, pero dice la Constitución que hay esa capacidad constitucional, como por el otro lado, aquellos que dicen que si la Asamblea Nacional lleva juicio político es golpe de Estado, conspiración, pero si dice la Constitución, ¿de qué estamos hablando? Claro, mire. Pues no son los casos de Bucarán, de Maguado de Gutiérrez, o sea, son, me parece a mí, ejemplos que no caben para esta coyuntura. Así es, porque yo le veo así. Incluso la Constitución actual es mucho más clara, y me parece que es más clara por lo que ya vivió el Ecuador. Por eso hay los caminos legítimos en ese sentido para seguir por la Constitución de la República. Y todo este tipo de comentarios, mire, no son más que posiciones políticas de que va a asumir el señor Saquicela, un poco para confundir, creo que a la ciudadanía, confundir también a determinados actores políticos que a veces no conocen del procedimiento o de cómo se debe llevar adelante un juicio político. Entonces tratan un poco de establecer estas inquietudes, estas inseguridades en la opinión pública para tratar pues de atacar desde el punto de vista, voy a decir, político, este juicio político que está en marcha. Aquí me parece que la próxima semana será fundamental dentro de nuestra coyuntura política, jurídica en el Ecuador, porque ya la próxima semana seguramente esté este informe del CAL en la Corte Constitucional para conocimiento, y ellos tienen un plazo pues que pronunciarse. Ese es un plazo fatal, el de 6 días. Así es. Yo creo que el CAL hoy se va a pronunciar y hoy mismo lo va a enviar. Y de acuerdo a lo que me explicaban, es un plazo no término, empezaría a correr inmediatamente después de que la Corte reciba el trámite. Podría contarse desde sábado o domingo, no sé, pero hablamos de 6 días. Sí, cuando es plazo, pues correrán sábado y domingo, y en ese sentido la Corte tiene que cumplir con estos plazos para determinar pues si procede o no el juicio político. Ahora, ahí también, mire, me parece que el rol de las organizaciones políticas representadas en el Parlamento es fundamental. Usted tiene sí ya posiciones a favor y en contra determinadas, pero también hay otros asambleístas que lamentablemente dicen que están esperando a ver que se pronuncie la Corte Constitucional, qué es lo que va a suceder. O sea, me parece que comienzan a calcular políticamente también para ver si es que existen o no los 92 votos, que es un filtro adicional que debe existir posteriormente para que pueda ser censurado el presidente de la República. Entonces, desde mi punto de vista, vea, esas posiciones de ciertas agrupaciones políticas de que o determinados asambleístas independientes de que están esperando a ver qué es lo que sucede, ya comienzo a presumir que estamos comenzando a cotizar el voto dentro de la Asamblea Nacional, que es lo que se ha suscitado a lo largo de la historia del Ecuador. Esperemos que esta no sea nuevamente, no se reedite ese tipo de prácticas, ¿no es cierto?, en las cuales después se trate de ubicarse ya
con reparto de cargos públicos, con un sinnúmero de circunstancias que serían pues detestables para la democracia del Ecuador, cosas que ya las hemos vivido. Entonces, sería importante, mire, usted ya tiene un informe, existen pruebas, las organizaciones políticas entiendo que han revisado ya ese informe, por lo tanto tienen que pronunciarse a favor o en contra. No como se suscita también, mire, hay asambleístas que salen en videos en redes sociales diciendo una posición el día de hoy y resulta que al otro día cambian de posición y votan completamente distinto, cosa que no se entiende qué es lo que sucede. Entonces, un poco de coherencia ahí en el actuar, porque ese tipo de circunstancias también pues dan seguridad jurídica, seguridad, confianza, ¿no es cierto?, certidumbre frente a lo que pueda suceder en lo posterior. Entonces, me parece que desde ese punto de vista las organizaciones políticas, los asambleístas también tienen que manejar con responsabilidad estos temas. Ahora, en medio de todo esto, tenemos a la vuelta de la esquina la posesión de las nuevas autoridades seccionales. Ya han pasado, digamos, 5 de febrero, han pasado casi 2 meses de las elecciones, 1 mes y 3 semanas de las elecciones del 5 de febrero. ¿Cómo leemos el resultado electoral? ¿Cómo se reconfigura el mapa político? ¿Y cómo eso lo atamos a esta coyuntura que estamos conversando, doctor Daniel González? Sí, mire, me parece a mí que los resultados electorales justamente, voy a decir, dieron un poco de legitimidad también a los asambleístas en cuanto a coger impulso para poder tramitar el juicio político, porque claro, la asamblea también lamentablemente es un organismo que no tiene o no goza de gran confianza en cuanto a las encuestas que se han sacado en los últimos tiempos. Sin embargo, el resultado electoral me parece que al menos a las agrupaciones políticas que están representadas en el Parlamento, les dio cierto oxígeno político que les permita dar este paso e impulsar este juicio político que está en trámite. Ahora, esa recomposición pues de fuerzas políticas, mire, me parece que es consecuencia del actuar del propio gobierno. Usted ve una organización política, creo que prácticamente en estas últimas elecciones ha desaparecido. Usted tiene un retroceso también, y a lo mejor ahí pudo haber pasado factura al Partido Social Cristiano. Recordará la muerte cruzada que se planteó el año pasado y que no se sumó el Partido Social Cristiano. Puede ser también consecuencia en razón de esta circunstancia de no haber dado los votos para ello, porque, mire, quienes andamos en la calle todos los días, quienes de una u otra manera conversamos con la gente todos los días por circunstancias de nuestra profesión, vea, el descontento con el presidente de la República es bárbaro. Efectivamente, las consecuencias y el incumplimiento del plan de trabajo que ha tenido el presidente de la República con los ecuatorianos es total. El presidente de la República pasa en una caja de cristal, mire, mientras llueve afuera de Loja, nosotros estamos aquí, ¿no es cierto?, no nos cae la lluvia, prácticamente es lo que le sucede al gobierno. ¿Usted cree que el presidente está en una burbuja? Eso es lo que le sucede al gobierno y por eso justamente las circunstancias de lo que está viviendo el Ecuador. Entonces, en ese sentido, hay organizaciones políticas que seguramente después de este resultado electoral, después de este juicio político, seguramente, sea cual sea el resultado, terminarán fortalecidas. Y en ese sentido, mire, la organización política Revolución Ciudadana me parece que ha sido la que ha tenido mayores adeptos y mejores resultados. Me parece que Pachacutic todavía tiene también una buena representación, ha cooptado algunas alcaldías, prefecturas, es una organización política que se mantiene vigente. No lo mismo podríamos decir de la izquierda democrática, que a lo mejor en esta última elección no le fue muy bien, y ya hablaba de la organización política, creo pues que son los resultados de las últimas elecciones que pocos, casi nula, es la representación que van a tener en autoridades seccionales. ¿Usted por qué cree que a Pachacutic no le fue mal en esas elecciones seccionales, luego del evidente desgaste, muy rápido inclusive, que ha tenido su bloque político en la Asamblea Nacional? Mire, un brazo político fuerte de Pachacutic es la CONAIE, y me parece que la CONAIE aún aglutina justamente esa gran preferencia del electorado que confía aún en este sector, ¿no es cierto?, importante sector del país, y por eso pues Pachacutic tiene los resultados que tiene. Más allá de las circunstancias, voy a decir, vergonzosas que sí han existido en el Parlamento, vea, la acusación de pedir dinero al presidente de la República, el retiro de ese tipo de acusaciones, esos cambios de votos que existieron y que aún se dan, pues... Y la evidente división, ¿no? Tenemos por un lado a la señora Yori, al doctor Vanegas, a Salvador Quispe, que a veces sí, a veces no, y por otro lado tenemos los más radicales, los más rebeldes, más cercanos a la Unidad Sisa. Así es, mire, y eso vive la izquierda democrática, eso vive Pachacutic, pero en el caso de Pachacutic me parece que tiene el ala de la CONAIE, que la CONAIE pues lógicamente ha sintonizado con las necesidades
de la ciudadanía, más allá vea de las legítimas protestas que puedan tener en sus momentos, claro, sin caer en excesos, sin caer en vandalismos que a veces tampoco es que es responsabilidad de la organización indígena, ¿no es cierto? Eso tiene que determinar la justicia, pero ese tipo de reclamo, de ponerse frente al gobierno y decirle cómo no están las cosas de bien, me parece que de una otra manera ha generado o genera legitimidad a la CONAIE, por eso los resultados que ellos aún mantienen en el caso de Pachacuti. ¿Qué pasa con Izquierda Democrática, por ejemplo? Y hablo de la ID por el éxito que tuvo en la elección de 2021. Volvió a poner un número importante de legisladores, llegaron con 18, me parece, más allá de que Bloque se rompió en el camino, y tuvieron un candidato presidencial que alcanzó una votación tal vez muy importante, quedó cuarto Javier Herbas. Sí. ¿Qué pasó con la idea? Sí, mire, bueno, la elección presidencial es muy distinta a la elección seccional. Me parece que en el caso de la presidencia, pues siempre el candidato a la presidencia pues lleva o arrastra a sus candidatos asambleístas. Eso se ha dado y se sigue dando en la democracia de nuestro país. Entonces, en esta ocasión, pues la izquierda democrática ha tenido un desgaste de 2 años. Ha tenido una división entre ataques internos en ellos mismos, incluso causas ante el Tribunal Contencioso Electoral de los conflictos que tienen a lo interno por cooptar la directiva del propio partido político. Me parece que todo eso frente a la opinión pública pues ha tenido un desgaste. Y en este caso, al ser una elección seccional, ellos no tienen el brazo, que voy a decir, el brazo político que decía de la CONAIE como lo tiene Pachacuti, por lo tanto son los resultados que tendrían. Ahora, para una próxima elección que tendremos la presidencial, ellos tendrán que buscar un buen candidato presidencial también para lograr tener algún bloque representativo en el Parlamento. Caso contrario, me parece que irá desapareciendo la representación política que pueda tener la izquierda democrática en el Parlamento Nacional. Este panorama de 2023, yo no creo que vaya a haber mayor sorpresa, más allá de obviamente algunos recursos jurídicos que todavía están pendientes. Por ahí tenemos al director de Márquez, Blasco Peña Herrera, planteando recursos jurídicos ante la justicia ordinaria porque considera que ha habido fraude en algunos espacios, en algunas elecciones. Pero digo, ¿cómo está esto concebido? ¿Cómo lo proyectamos a 2025? Hoy, por ejemplo, Revolución Ciudadana, alcaldías de Guayaquil y Quito, las 2 ciudades más grandes del país, prefecturas de Pichincha, de Guayas, de Manabí, de Azuay, por mencionar esto. Pachacuti, que domina obviamente la Sierra Centro, que han sido sus enclaves importantes, así como también la región amazónica. ¿Cómo proyectamos esta situación derivada de las elecciones 2023 a 2025, doctor? Mire, va a depender mucho de las actuaciones políticas que tengan, por un lado políticas, voy a decir que tengan estas organizaciones políticas, tanto en el sintonizar con las demandas ciudadanas en la creación de leyes, en el propio juicio político, en las diferentes circunstancias que puedan sucederse dentro del ámbito político. Pero por otro lado, vea, el pueblo ecuatoriano les ha dado la confianza de administrar ciudades y provincias. Si lo hacen correctamente, ¿no es cierto? Si la ciudadanía comienza a evidenciar que existe eficiencia en la administración pública, que los problemas se comienzan a solucionar, ¿no es cierto? Que existe un norte frente a dónde caminan cada una de las ciudades y las provincias, que comienza a haber obra pública también, ¿no es cierto?, dentro de cada uno de estos territorios, me parece que es la manera que podrían tener mejores resultados para la próxima elección. Ahora, si usted tiene gobiernos seccionales, pues que incumplen a la gente, que se burlan de la gente, que los problemas comienzan a ser mayores en cuanto ya al transcurrir de los días en cada uno de los territorios, pues esas organizaciones políticas serán castigadas en las urnas. Entonces, me parece que es un espacio importante para quienes en este momento están en el ejercicio del poder, en ciudades tan importantes como Quito, Guayaquil, las provincias iguales, de igual manera, para pues poderse legitimar aún más en el ejercicio del poder. Eso será, creo que, uno de los pilares fundamentales para medir los resultados y la intención de voto, y sobre todo el apoyo a los candidatos presidenciales también que se puedan dar en el 2025. ¿Tiene asidero esta presunción de que hubo fraude en algunas ciudades o en algunas provincias? Vea, me parece que fraude en ese sentido no. Hubo una actuación irresponsable, voy a decir, del consejero Pita en cuanto a evidenciar impresión de actas de reconteo que se da en todo proceso electoral y tratar de sintonizarse con una posición política. Pues resulta que desde el Ejecutivo hablaban de fraude y su delegado en el Consejo Electoral al otro día sale a decir que ha encontrado entre 4 paredes a
a funcionarios en ese sentido, cosa que seguramente verá que la Fiscalía va a archivar, porque este tema de reconteo de circunstancias que se da en toda la elección, y consistencias numéricas han existido en todas las elecciones. Lo único que sí ha existido en esta elección, vea, es manejos irresponsables, descuidados, improvisación, negligencia. ¿Por qué motivo? Por haber mire lo que pasó aquí en Loja y en otras provincias. Usted imprime las actas de escrutinio no en el orden de la papeleta y no en el orden de los borradores de escrutinio. Entonces, pero fue un problema del CNE o problema de la Junta, de la mesa electoral. No, es un problema del CNE. Si la Junta Electoral pasa los votos de las papeletas a las actas, y esas actas usted... Eso hace la mesa. Eso hace la mesa. La mesa cuenta primero los votos de las papeletas. De las papeletas y pasa a las actas. Ya. Ahora, usted tiene la papeleta lista A, lista B, lista C. Y en ese orden tiene que tener en el acta lista A, lista B y lista C, porque el sistema de escrutinio le coge los resultados de esa manera, porque usted al momento de digitar no ve los nombres de los candidatos. Entonces, como todo está configurado para el orden lista A, lista B, lista C, pues se supone que ese orden debe existir. Sin embargo, aquí lo que pasó que el momento de imprimir el acta de escrutinio, usted no tenía lista A, lista B, tenía primero a la lista C. Entonces al revés. Comenzaron a cambiarse los votos. Y el sistema se volvió loco. Claro, se percataron en el momento del escrutinio en las juntas provinciales electorales. Pero aquí en Loja, por ejemplo, se demoraron un montón en comenzar el escrutinio, ¿no? Lo que pasa es que aquí en Loja, vea, la Junta y la delegación primero, el primer día antes de decirle a la ciudadanía qué es lo que sucedía, lo que comenzaron a decir es que es culpa del IGM, que es culpa de la imprenta que tuvo el contrato para imprimir, y no tomaban las acciones que tenían que tomar. Vea, esto se suscitó a las 8 de la noche del día domingo de las elecciones. En ese momento tenían que decir que tenían que volver a abrir las urnas y volver a recontar, porque ese era el error. Y vea, ese error tiene nombre y apellido. Usted en el contrato dice que quien le da las artes para imprimir es el Consejo Nacional Electoral. Si las artes estuvieran mal hechas, pues se imprimió mal. Usted tiene en el Estatuto Orgánico del CNE que quien hace la revisión de calidad de esos documentos electorales es el CNE. Y usted tiene en el reglamento de inscripción de candidaturas también, que son los presidentes de las juntas, los secretarios de las juntas y la dirección de logística electoral, quien revisa esos documentos electorales previo a la impresión y cuando le entregan para imprimir, una vez impreso. Entonces, ahí lamentablemente falló el Consejo Electoral en ese sentido y se dieron estas circunstancias en la provincia de Loja y en otras provincias que ventajosamente a la fecha creo que se han superado y las autoridades pues están recibiendo las credenciales. Sin embargo, es muy delicado desde mi punto de vista, creo que es muy complejo que exista, vea, fraude electoral en una elección. Más allá de estas caídas de las páginas web que existen otros mecanismos de alimentación de los resultados que las organizaciones políticas tienen permanentemente. Existen 5 formas para que el Consejo Electoral le otorga a usted para poder verificar resultados electorales. Uno de esos es la página web. Los otros se mantienen funcionando. Entonces, es muy difícil, voy a decir, complejo hablar de fraude electoral. Lo que sí, como manifiesto, algunas improvisaciones, negligencias que han existido ahí por parte del órgano electoral, que entiendo que deben irse corrigiendo en el transcurso del caminar para próximas elecciones. Y un tema importante ahí, Fabricio, escuchaba en el programa que usted lleva algunas opiniones respecto al sistema de escrutinio. Vea, el sistema de escrutinio, de acuerdo a la última reforma electoral, que entró en vigencia para la elección del 2021, ya disponía el Consejo Electoral que en 6 meses haga una auditoría a ese sistema de escrutinio, con veeduría internacional. La reforma. La del 2020. Eso debía cumplirse hasta agosto del 2020. No se ha cumplido. Segundo elemento, estamos hablando del narcotráfico involucrado en las campañas políticas. Hay denuncias, ¿no?, en la Fiscalía que presentaron varios actores políticos, incluso el ministro del Interior. Así es. Pero usted tenía una reforma electoral que iba encaminada a implementar un sistema interconectado justamente para verificar los aportes de las campañas electorales. Un cruce de información en un sistema interconectado en línea que se coordina entre el CNE, Fiscalía, GUAPE, Contraloría, SRI, un sinnúmero de instituciones públicas que tienen que ver con la trazabilidad de recursos públicos. Entonces, ese sistema tenía que operar para esta elección, circunstancia que tampoco ha sucedido. Entonces, lamentablemente, vea, a veces ya no es tanto de reformas electorales, sino que las normas están ahí, pero hace falta que exista voluntad política, técnica, jurídica y económica de poder implementar y cumplir todo eso para evitar estos conflictos que se puedan dar en las elecciones. Y cierro esta entrevista con Daniel González. Ya que estamos en Loja, ¿cómo leemos la victoria de Franco Quesada a la alcaldía y de Mario Mancino a la prefectura?
Vea, el tema me parece que de la prefectura de Loja, pues el señor Mancino es una persona que ha sido asesor del actual prefecto, ha estado muy vinculado con la provincia durante 8 años. Es un hombre cercano a Rafael Dávila. Sí, hasta cercano, ha sido su asesor. El ingeniero Dávila es una persona que ha sido autoridad en algunos periodos, entonces tiene cierto capital político que me parece influyó bastante en esta elección, primer elemento. Segundo, el señor Mancino también tiene gran vinculación con el sector ganadero, ¿no es cierto? Entonces eso también, su campaña electoral en el territorio me parece que ayudó. Y otro es el tema de la gran cantidad de candidatos que existió también en la provincia de Loja. Entonces eso me parece que en el caso del señor Mancino. En el caso de Franco Quesada, él hay que recordar que ya fue vicealcalde de Loja, tuvo algún conflicto que fue concejal, tuvo algún conflicto que no le dejaron estar dos años como vicealcalde. Hubo una gran cantidad también de candidatos ahí, y mire, luego de 25 años Loja cambia de alcalde. Aquí en 25 años siempre ha estado el doctor José Valera Castillo, o Jorge Bailón, el exalcalde ya fallecido, Jorge Bailón. Entonces es una oportunidad, me parece que histórica, que tiene el señor Franco Quesada de tratar de hacer un buen trabajo, pero me parece que, vea, el trabajo de él en territorio fue efectivo, en primer elemento, la campaña puerta a puerta que llevó, más allá de redes sociales, le funcionó, y la división, vea, tuvimos 15 candidatos a alcaldes, si no me equivoco, y la gran cantidad de candidatos que son del sector, hablemos que del centro de Loja, ¿no es cierto?, se dividieron ahí la votación, mientras que en el sector rural, pues, pudo captar toda esa votación el licenciado Franco Quesada, y son los resultados. A ambas autoridades lo que nos corresponde es desearles que les vaya bien. Claro. Loja es una provincia, una ciudad que lamentablemente ha estado y está abandonada por los diferentes gobiernos de turno. Usted habrá podido observar los ingresos a nuestra ciudad, lamentablemente las vías en mal estado, abandonadas. Usted tiene una vía de integración barrial, una vía lateral de paso aquí en Loja que costó más de 50 millones, si no me equivoco, no tiene mantenimiento, está botada, no tiene ya ni alumbrado público esa vía. Entonces, ese tipo de circunstancias no pueden seguir pasando en la castellana ciudad de Loja, y esperemos pues que con las actuales autoridades todo eso se pueda enmendar, y que al menos el gobierno central vea como legítimamente, y está bien, dar recursos a otras provincias. Ojalá se acuerde de la provincia y la ciudad de Loja para poder pues financiar grandes proyectos que son necesarios, y sobre todo, mire, aquí hay una vía Loja-Catamayo que se viene hablando desde hace rato, de la ampliación a 2 carriles por lado, o sea, 4 carriles. Sin embargo, vea, todos los meses, todos los años ya están los estudios, pero las obras absolutamente nada. Doctor, gracias por el tiempo, muy amable. Muchas gracias, Fabricio. Qué gusto. Deseándole que muchas gracias. El resto de su estadía sea placentera acá en la ciudad de Loja. Muy gentil. A Daniel González, jurista desde Loja, justamente conversando sobre los temas de la política. Gracias a nuestro invitado. Antes de la pausa, le envío un abrazo a mi colega y amigo Diego Pozo, también periodista lojano, a quien seguramente lo saludaré en el transcurso del día. Y me dice que le envío un saludo a Rubén Alvarado, que es fan de este espacio. Gracias. Compositor musical de la localidad, que sigue este espacio, humilde espacio todos los días. Gracias a Rubén Alvarado. Muchas gracias. Pausa. Ya mismo volvemos con más de A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.